Perfecto. En continuación, nosotros acabamos de ver cómo se utiliza muy y mucho. Ahora vamos a ver cómo se utiliza, los países y nacionalidades. Cómo se utilizan esas reglas verbales, esas reglas gramaticales dentro de estos temas, dentro de los países y nacionalidades. Cómo yo aplico, por ejemplo, un país y una nacionalidad dentro del texto, dentro de una conversación, o dentro de algo que voy a montar, o dentro de una frase. Cómo nosotros utilizamos. Primero, está en la página 45 del libro de ustedes. Dice así: para preguntar de dónde es la persona, usamos las siguientes expresiones. Para preguntar de dónde es la persona, dónde es, decimos de dónde es del país, ¿ok? Primero, ¿de dónde eres tú? Esta forma es una forma informal de decir. ¿De dónde eres tú? Forma informal de decir. Se tratan de personas que nosotros conocemos y que tenemos una cierta personalidad. Segundo, ¿de dónde es usted? Esta forma es la forma formal de decir. ¿De dónde es usted? Para preguntar, para responder, nosotros usamos soy de Brasil, hablando de país. Cuando nosotros hablamos de nacionalidad, nosotros decimos soy brasileño. Entonces nosotros utilizamos soy de Brasil, hablando de país, o soy brasileño, hablando de la nacionalidad. Veamos los ejemplos. Vamos a ver. ¿De dónde eres? ¿O de dónde eres tú? La respuesta nosotros tenemos soy de Argentina. Entonces nosotros vimos aquí que la persona habló el país que ella es y no la nacionalidad que ella es, ¿ok? Segundo, ¿de dónde es usted? La respuesta es soy argentino. Aquí la persona habló exactamente de su nacionalidad. Para preguntar qué idioma la persona habla, también nosotros tenemos una forma de reglas de utilización gramatical dentro del texto. Nosotros podemos utilizar dos expresiones. Primero, ¿qué lengua hablas? Hablando de la forma informal. ¿Qué lengua hablas? Nosotros podemos utilizar esa. Y segundo, ¿qué lengua habla usted? Esta es la forma formal de decir, que es exactamente la forma formal. Nosotros sabemos que son para personas mayores que nosotros o personas que nosotros no tenemos una cierta personalidad con ellas, una cierta intimidad con ellas, ¿ok? Entonces, primero, de forma informal, ¿qué lengua hablas? Segundo, ¿qué lengua habla usted? Nosotros utilizamos forma informal y forma formal. Para responder, nosotros podemos utilizar las siguientes respuestas. Hablo español y francés. Preguntando ¿qué lengua hablas? Respuesta: hablo español y francés. Esa sería una de las respuestas correctas, que es bien sencilla y bien simple de utilizarlos, ¿ok? Lo bueno de esta materia es que no hay mucho secreto, entonces su forma de utilización es bien simple, ¿ok? Veamos por último ahora algunos países y sus nacionalidades en español. Esos países son los más conocidos mundialmente que yo puse aquí, no son todos, son los más conocidos, ¿ok? Hablando de nacionalidad, la persona que nace en México es mexicano o mexicana, ¿ok? Mexicano o mexicana. La persona que nace en España es español o español. La persona que nace en Alemania es alemán o alemana. Alemán hombre, alemana mujer, ¿ok? La persona que nace en Brasil es brasileño o brasileña. Siempre esas dos formas que yo pongo es obviamente del masculino y del femenino, ¿ok? La persona que nace en Francia es francés o francesa, ¿ok? La persona que nace en Bélgica es belga. Belga son las dos formas que nosotros utilizamos. ¿Cómo nosotros decimos que una persona es belga cuando es hombre? Belga. Cuando nosotros utilizamos
¿Cómo nosotros decimos cuando la persona es mujer, que es del país Bélgica? Belga también. Entonces, esas dos formas sirven, masculino y femenino, ¿ok? Tenemos también la persona que nace en Argentina es argentino o argentina. Que nace en Canadá es canadiense. La misma regla para la persona que nace en Belga. Canadiense podemos utilizar para hombre o mujer. Marroquí. Marroquí es la persona que nace en Marruecos. Marruecos nosotros decimos marroquí. Tanto para hombre cuanto para mujer. La persona que nace en Cuba es cubano. Cubano. Cubano o cubana, hombre o mujer. La persona que nace en la India es indiano o indiana o indio o india. Esas dos formas están correctas, ¿ok? Las personas que nacen en Estados Unidos, dos formas podemos utilizar, estadounidense o americano. Esas dos formas nosotros podemos utilizarlos. La persona que nace en Polonia, o es polaca o polaco. Esa es la nacionalidad de esa persona. La persona que nace en la Grecia es griego o griega. Esas dos formas nosotros podemos utilizarlas dentro del portugués. La persona que nace en Dinamarca, en español, su nacionalidad, nosotros decimos, él es danés o ella es danesa. Esas son las dos formas que nosotros podemos utilizarlos, ¿ok? La persona que nace en Japón es japonés o japonesa, su nacionalidad. La persona que nace en Paraguay, es paraguaya o paraguayo. Esas son las dos formas de utilización. La persona que nace en Turquía, es turco o turca, ¿ok? Siempre recordando la R para la utilización de esas frases. La persona que nace en Checoslovaquia, que es un país muy extraño en sí, muy anormal de nuestro lenguaje del español. La persona que nace en Checoslovaquia es checo o checa. No, yo creo que la nacionalidad de esa persona es bien más fácil de decir que el propio nombre del país, ¿ok? La persona que nace en el Egipto, es egipcio o egipcia. La persona que nace en Panamá es panameño o panameña. La persona que nace en Israel, también nosotros podemos hablar que esa persona es israelí, ¿ok? Y por último, la persona que nace en Australia es australiano o australiana. Una importante observación que nosotros vimos de la persona que nace en el México. Nosotros escribimos con X. Repito, con X. Pero decimos como si la palabra estuviera con un J. J, no portugués. Decimos como si estuviera con J. Como, no con J. Pero su forma de escribir es con X. Por eso decimos que la persona que nace en México es mexicano o mexicana, ¿ok? Que es la observación importante que nosotros vimos. Y por último, los continentes en español. Nosotros sabemos que existen cinco continentes que nosotros decimos y utilizamos de la siguiente forma, que es casi igual que en el portugués. Primero, tenemos la América, que es el continente americano. Segundo, Europa, que también es la misma cosa que el portugués. Tercero, Asia, que es Asia, no portugués. Asia se escribe de la misma forma, pero su forma de hablar es diferente. Cuarto, Oceanía, que es la forma que nosotros decimos dentro del español. Y por último, África. Esos son los continentes, cómo se dicen y cómo se escriben dentro del español, ¿ok? Bueno, llegamos al final de nuestra clase de hoy.
Vamos ahora para la parte más importante, que es la actividad de la semana, ¿ok? Dentro de lo que nosotros aprendimos, o sea, nosotros aprendimos hoy cómo utilizar la forma muy y mucho dentro del lenguaje español. Sabemos que muy habla de calidad y mucho de cantidad. Y nosotros aprendemos la nueva materia de los países y sus nacionalidades, cómo se utilizan y cómo hacemos preguntas para personas que son del país y tienen una nacionalidad diferente también o del mismo país. Nosotros aprendemos hoy esto. Dentro de lo que aprendimos, el alumno tendrá que crear 20 frases. Repito, 20 frases y cada frase debe tener lo siguiente. O sea, 20 frases el alumno debe crear y cada una de las frases, o sea, todas las 20 frases, cada una de ellas debe tener lo siguiente. Primero, utilización del muy y mucho dentro de tu frase. Cualquier frase que puedas decir, cualquier tema o sobre cualquier cosa que puedas decir, pero hay 3 reglas que deben tener dentro de tu frase. Y recordando, son en cada frase, ¿ok? No es en una solamente, son en las 20 frases. Primero, utilización del muy y mucho. Segundo, un país. Y tercero, una nacionalidad. Repito, dentro de cada una de las frases debe tener la utilización del muy y mucho, un país y una nacionalidad. Por ejemplo, yo puse un ejemplo aquí de una frase que cómo debe ser. Juan dijo que Brasil, país, es muy caluroso. Utilización del muy. Pues él es chileno. Utilización de la nacionalidad. Acostumbrado con el frío. Yo utilicé aquí utilización del muy, que puede ser o muy o mucho, cualquier una de las dos. Utilicé el país y utilicé la nacionalidad de la persona. Juan dijo que Brasil es muy caluroso, pues es chileno, acostumbrado con el frío, ¿ok? Entonces, ese es el ejemplo que yo di. Ustedes deben seguir este mismo ejemplo para las 20 frases que ustedes deben formar. Reglas, hay 4. Primera, las frases deben cumplir las reglas que el profesor pidió. O sea, yo pedí 3 cosas que deben tener cada frase. Esa es la primera regla que ustedes deben hacer. Segundo, cada frase tiene que tener el mínimo de 5 palabras. O sea, tu frase, contando con la utilización del muy, del país y de la nacionalidad, debe tener por al menos 5 frases. 5 frases cada frase. Tercera regla, será revisado la gramática y escrita del alumno. Entonces, cuidado con eso, escriban bien. La gramática también deben estar correcta, nada fuera del contexto. Recuerden siempre la fórmula de utilización de las frases y las palabras, ¿ok? Y por último, esa es la regla madre de todas. El alumno debe enviar la actividad hasta las 11 de la mañana del próximo sábado. Ustedes tendrán una semana para hacer esta actividad, ¿ok? Finalizando, como siempre yo digo, tú puedes. O sea, usted, mi alumno, que está acompañando, que está dedicándose a su aprendizaje, yo siempre digo que tú puedes lograr hablar español y no solamente español, muchos otros idiomas que quieras.